Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde México y Miami con Estudiabetes. Sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, donde vamos a hablar sobre qué es la prediabetes. Mi nombre es Elizabeth Fox y soy la coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Yamamoto, quien nos va a estar compartiendo durante esta hora información acerca de qué es la prediabetes, cómo cuidarnos, cómo prevenirla, entre otras cosas más. Hola, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, les comento, el doctor es médico endocrinólogo y bueno, él nos va a estar compartiendo durante este rato un poquito más de su experiencia. Y bueno, te agradecemos mucho el poder participar el día de hoy con nosotros. Siempre es un gusto y sobre todo hablar de temas tan importantes, relevantes como puede ser la prediabetes y lo que puede impactar a lo largo de la vida de las personas que lo tienen y cómo puede ser y en qué momento se puede tratar para evitar el desarrollo propio de la diabetes. Exactamente. En todos nuestros videochats siempre hemos platicado mucho acerca de la diabetes, cómo prevenirla, cómo cuidarnos, pero también hemos dejado un poquito de lado qué es la prediabetes, cuáles personas podemos estar en riesgo de presentar prediabetes, pero antes que nada, pues muchas personas no sabemos qué es, ¿no? Antes que nada nos gustaría conocer un poco más qué es la prediabetes. Mira, yo creo que es la pregunta más importante e interesante de todas. Yo recuerdo, yo terminé la especialidad en el año 2000 y todo el tema de prediabetes, diabetes, eran como que muy de fantasía, muy de no sabemos si realmente existe o no existe el tema de prediabetes. Hay que considerar que la prediabetes es un tema numérico, totalmente. Estamos hablando de cifras de glucosa. Las cifras de glucosa que son en aquel sujeto que no tiene diabetes, pero tampoco está normal. Es decir, es aquel sujeto que tiende ya al desarrollo de la diabetes mellitus con el tema, cuyo factor principal es precisamente la resistencia a la insulina. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes de analizar, de entender. Tengo un amigo, un gran maestro, que lo que me dijo es que decir que alguien tiene prediabetes es como decirle a una mujer que porque está casada ya está preembarazada. Son temas muy importantes de tratar. Los especialistas en diabetes actualmente sabemos que el sujeto que tiene esta famosa prediabetes es un sujeto que ya está comenzando a generar cierto daño a nivel celular, a nivel endotelial, a nivel de músculos vasculares, y esto es lo que está, o lo puede repercutir a largo plazo. Entonces, la prediabetes, como definición, es solamente un punto numérico, son cifras de glucosa, pero que obviamente esto puede variar mucho de un sujeto a otro. Sí, es lo que se está comentando también actualmente de muchos mencionan, es que tú tienes diabetes o no tienes diabetes. Hay personas que no contemplan tanto esta definición. La definición como tal la saca nuestra organización, la saca la Organización Internacional de Diabetes, lo saca la Asociación Latinoamericana de Diabetes. ¿Por qué? Porque hay un punto muy negro con respecto a que si una persona no tiene diabetes numéricamente hablando, pero tiene la glucosa por arriba de los parámetros normales, pues tiene diabetes, ¿no? Vaya, la glucosa de ayuno normal es de 60 a 99, de 100 a 125 es prediabetes y de 126 arriba es diabetes. Entonces, numéricamente hablando, un sujeto que tiene 100 de glucosa en ayuno ya tiene prediabetes. Pero vaya, si tiene 125, para mí ya tiene más diabetes que prediabetes. Por eso es un tema numérico ahí, es como una línea muy tenue. Pero lo que sí sabemos es que tenga 100 o 125, es un sujeto que ya comenzó a tener daño. Y creo que ese es el aspecto más importante, considerar que aquel sujeto que comienza a tener daño es un sujeto que se tiene que tratar. La prediabetes, numéricamente hablando, no se puede dejar vamos a ver qué pasa, vamos a ver si desarrollas diabetes o te echa para atrás, o cierra la boca y con eso ya vas a quitar la prediabetes. Eso no funciona así. La prediabetes actualmente se trata, se da medicamento. Entonces, ya el entorno es diferente, ya no se trata nada más de una preenfermedad, se trata ya de una patología, se trata ya de una condición y que tiene que darse medicamento y tiene que darse modificaciones del estilo de vida. Y eso es lo más importante de considerar.
Así es, exactamente. Entonces nos mencionaba que para definir que una persona tiene prediabetes existen niveles de glucosa específicos. Así es, los niveles de glucosa específicos en ayuno en una persona sana de 60 a 99. Prediabetes de 100 a 125 y de diabetes, diagnóstico de diabetes 126 o más. Glucosa, poscarga de glucosa, 2 horas después de haber tomado la carga de glucosa. Normalmente es abajo de 140 un sujeto sano, de 140 a 199 el sujeto con prediabetes y de 200 o más el sujeto con diabetes. Que yo creo que es el punto importante, ver qué tan prediabetes tiene. Si tiene 141, numéricamente hablando, tiene prediabetes. Entonces, hay que hacerse como que más estudios. Si la persona tiene 199, pues bueno, ya tiene más diabetes, o sea, se tiene que tratar. Por eso te digo que es un concepto numérico, pero metabólicamente hablando ya hay un daño. Ok, y muchas personas nos preguntan cuál es el estudio ideal para uno poder detectar que tiene prediabetes. ¿Cuáles son los estudios que se realizan? Bueno, hay varios. Yo creo que el más común de todos es la determinación de glucosa de ayuno y postprandial y ver precisamente si se encuentran estos parámetros. Existen, por ejemplo, cálculos matemáticos que hace un médico en su consultorio con valores de glucosa y de insulina, que se llaman HOMA, y me va a decir si los niveles de insulina son los adecuados para los niveles de glucosa, o tengo mucha insulina. Y si tengo mucha insulina, tengo resistencia a la insulina. Y si esta persona todavía no tiene alteraciones de glucosa, pero sí le tiene la insulina, bueno, eso me va a generar prediabetes. Y más aún, ahora todavía hay pruebas moleculares que pueden anteceder a esto y que me pueden ayudar a prevenir el desarrollo de incluso alteraciones de resistencia a la insulina. Que yo creo que ese es otro punto importante. Cuando hablamos de prediabetes, numéricamente hablando, toma nada más en cuenta los niveles de glucosa. Pero si nos damos un salto atrás, existe la resistencia a la insulina. Y el sujeto que tiene resistencia a la insulina va a generar alteraciones de glucosa, que es prediabetes. Entonces, puede ser que la glucosa de ayuno esté normal, la glucosa poscarga esté normal, y sin embargo es el sujeto que tiene un exceso de insulina. Y obviamente eso, pues el médico especialista mete una calculadora y nos da los parámetros, o incluso estudios muy moleculares específicos que nos pueden anteceder y nos pueden decir que ese sujeto tiene resistencia a la insulina. Y eso, esta persona, si no se le hace algo, va a desarrollar alteraciones de glucosa. Pero cuando ya tenemos alteraciones de glucosa, ya es como que debemos de pensar que ya tenemos un daño en alguna parte del cuerpo, en los vasos sanguíneos. Entonces sí es importante que consideremos que el sujeto con diabetes, su daño comenzó desde que tenía prediabetes. Y el sujeto con prediabetes, su daño comenzó desde que tenía resistencia a la insulina. Entonces hay que detectarlo desde que tiene resistencia a la insulina o los datos claros de resistencia a la insulina. Exactamente, y luego como en algunas ocasiones no es visible ninguna complicación, no porque me sienta bien no me voy a checar, ¿no? Yo creo que ese es un comentario muy valioso. Las personas que tienen diabetes normalmente no se sienten mal. Y cuando se sienten mal, pues ya es como que tarde para hacer muchas cosas. Entonces, a veces dicen, es que ¿para qué me voy a tomar esto? Yo estoy bien. Eso es en diabetes. Ahora, en prediabetes es peor, porque en prediabetes de plano sienten que todo está bien, que todo es normal, que los niveles de glucosa están ligeramente altos y con llevar una dieta y ejercicio me voy a componer. Y tampoco es cierto. O sea, se requiere una intervención y un cambio en el estilo de vida. Que no es matarse de hambre, es comer bien, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer entender al médico y al paciente. Y por ejemplo, nos comentaba de la resistencia a la insulina, que es como un paso antes de desarrollar la prediabetes. ¿Hay alguna manera de ver algún síntoma? Hay datos clínicos muy claros. Evidentemente la obesidad abdominal, es decir, el abdomen grande es un signo. La obesidad, el sedentarismo, la acantosis nigricans famosa, que es la mancha en la nuca, axilas, wingles, que es una mancha negra, aterciopelada, rugosa. En las mujeres, el famoso síndrome de ovarios poliquísticos, que a veces lo que menos tiene son quistes en el ovario. Ese tipo de situaciones me van a decir, bueno, tiene resistencia a la insulina. Hay personas que van a desarrollar esa resistencia a la insulina y se van a dar cuenta cuando tengan, por ejemplo, bajas de glucosa. Imagínate, yo acabo de ver incluso un paciente interesante porque este paciente tiene la costumbre de desayunar una gran cantidad de carbohidratos y a cada 2 horas tiene hambre. Y tiene hambre porque nada más come carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Un sujeto tiene resistencia a la insulina, tiene mucha insulina. Come glucosa, todavía sube más la insulina. La insulina baja la glucosa, pero la baja de más.
Entonces, un sujeto que cada rato tiene hambre. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que va y se desayuna unos pancakes con crema chantilly, le pone todavía cajeta, mermelada y pone una cereza. Se desayuna eso y dice, ya, desayuné y no voy a tener hambre. Como es puro carbohidrato, a las 2 horas va a tener hambre. ¿Por qué? Porque el exceso de insulina va a ocasionar que tenga hambre todo el tiempo. Entonces favorece más obesidad, más insulina, desgaste pancreático, después ocasiona prediabetes y finalmente diabetes. Así es, exactamente. Y respecto a la prediabetes, nos estaba comentando que, por ejemplo, la obesidad abdominal, ¿no? En mujeres mayor a 80, en hombres mayor a 90, podemos tener este tipo de riesgo de prediabetes. Yo creo que uno de los criterios más importantes sí es medirse la cintura. No todo es índice de masa corporal, hay que medirse la cintura. El médico tiene que aprender a medir la cintura, el paciente tiene que saberse medir la cintura. Los tratamientos que le damos a los pacientes, los especialistas, más que para bajar peso, es para bajar tallas. ¿Sí? Entonces, eso es importante. No es lo mismo la mujer que tiene un índice de masa corporal elevado porque tiene mucha cadera, aquella que tiene mucho abdomen. Entonces, es importante que aprendamos a medirla, que las personas hagan la práctica en su casa, no nada más se pesen, se midan. Y el médico que da tratamiento le enseña al paciente que lo que vamos a buscar es esta disminución de tallas. Ajá, es el problema de donde solamente vemos el peso, pero incluso en la composición corporal no vemos la cantidad de pérdida de grasa, si estamos perdiendo músculo, lo estamos manteniendo y sobre todo lo que comenta, pues las tallas, ¿no? Porque además ponemos a una persona a hacer ejercicio y si comparamos la masa de 1 kilo de carne con respecto a la masa de 1 kilo de manteca, pues evidentemente la masa es mucho mayor, entonces la persona va a ver pérdida de talla más no pérdida de peso, sobre todo si le ponemos a hacer ejercicio. Entonces, es importante que todos hagamos ejercicio. Yo siempre le digo a mis pacientes, el tener resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, no los condiciona ni los condena. Al contrario, va a comer, vivir y hacer ejercicio como deberíamos de comer, vivir y hacer ejercicio todas las personas. Entonces, yo creo que eso es algo importante que debemos de considerar y no dejar de hacernos estudios o valorarnos por miedo a que podamos tener alguna enfermedad. Si la tengo, pues, y puedo hacer algo para prevenirla y echarla para atrás, mucho mejor. Sí, lo mejor es estar informados, ¿no? Sí, Totalmente. Y como nos comentaba, también la distribución, ¿no? Porque algunas personas tienden a acumular más grasa en el área del abdomen, que se conoce como androide, o más en la parte de las caderas y piernas, que es ginecoide. Entonces también eso es algo... Ahí estamos con mayores factores de riesgo los latinos, ahí sí tendemos a desarrollar más obesidad abdominal y eso es importante. El anglosajón, por ejemplo, se hace obeso desde el cabello hasta las uñas de los pies, o sea, es una obesidad impresionante, pero engordan todos. Y el latino tiende a desarrollar abdomen y eso es el factor de riesgo más importante, ese desarrollo de abdomen, de grasa visceral, que obviamente es el que está condicionando las enfermedades. Hay que considerar que un sujeto, antes de tener prediabetes, puede tener hipertensión, puede tener problemas de lípidos, de colesterol, de triglicéridos. Y esto está condicionado por resistencia a la insulina. Y el sujeto todavía ni siquiera tiene alteraciones de glucosa. Entonces, la prediabetes va más allá que nada más un valor numérico. Pero bueno, se tiene que dar una definición, por eso es por valores numéricos de glucosa. Pero si vamos más profundo, el sujeto que tiene resistencia a la insulina ya está teniendo factores de riesgo importantes para el desarrollo de diabetes. Entonces, otros factores serían como alguna dislipidemia, si podemos observar una dislipidemia. Se observa dislipidemia, se observan alteraciones de los triglicéridos y disminución del colesterol bueno, de lo que es el HDL. Eso tiene una explicación metabólica, una explicación muy compleja, pero que evidentemente es lo que más podemos ver. Y que los triglicéridos es algo que a veces se le da tratamiento, por ejemplo, llega el paciente con triglicéridos altos y el médico nada más le da tratamiento para los triglicéridos o nada más le da tratamiento para la hipertensión y no estudian si el sujeto tiene resistencia a la insulina. Entonces, tratar la consecuencia, que es los triglicéridos o la hipertensión, no es tratar el problema. Hay que tratar el problema, que es la resistencia a la insulina y evidentemente la prediabetes. Así es, exactamente. Entonces vemos que uno de los factores de riesgo también presentar hipertensión, tener dislipidemias, tener obesidad abdominal, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional o embarazos de más de 4 kilos, según lo estandarizado en América Latina, pues.
Y ser hispanos también. Ser hispanos. Los asiáticos y los latinos somos los demás factores de riesgo, entonces, pues bueno, eso nos condiciona precisamente esta cantidad de grasa abdominal. Y sobre todo si también tenemos familiares con diabetes tipo 2. Sí, es interesante porque actualmente vemos muchas personas que en su familia no hay personas con diabetes, pero ellos comenzaron a desarrollarla. Y la razón es el cambio de alimentación. Porque los abuelos o los papás no desarrollaron tanta obesidad como ahora tenemos, que eso condiciona incluso que tengamos niños obesos con resistencia a la insulina y futuros diabéticos, pacientes con diabetes. Entonces es muy importante también el estilo de vida, ¿no? El sedentarismo, la alimentación. Y hacer los estudios de manera correcta, porque no nada más es, oye, me tomo la glucosa en ayuno cada año. Yo tengo pacientes que cada año se han hecho su check-up y sus niveles de glucosa salen normales. Pero he ahí que la primera que se altera es la glucosa después de los alimentos, no la de ayuno. Y tendemos a medirnos la... Todos medimos la glucosa de ayuno. Y llegan los pacientes y doctor, es que yo me he medido la glucosa de ayuno durante años y siempre sale normal. Y la pregunta es, ¿alguna vez te tomaste la glucosa después de comer? No. Bueno, esa se eleva 10 años antes de que se eleve la de ayuno. Así es. Y otra cosa, luego algunas personas quieren pues tener su diagnóstico y el problema que luego llegamos a cometer un error, me mido con mi glucómetro, eso no es preciso, ¿no? No, tiene una variación de 20 miligramos por arriba o 20 miligramos por abajo. Entonces, a lo mejor se toma la glucosa y sale 90, pero en realidad tiene 110. Entonces, tienen esas pequeñas variaciones. Hay que considerar que el diagnóstico se hace con glucosa, pero en sangre. Esa es la manera en que tiene que hacerse. Y, insisto, si alguien sale con alteraciones de glucosa, si alguien sale con resistencia a la insulina, no es alguien que se vaya a controlar nada más haciendo dieta y ejercicio. Esa persona tiene que hacer un plan de alimentación bien hecho, tiene que hacer actividad física específica para él y obviamente y muchos de ellos incluso medicamento. Y por ejemplo, ahí en el tratamiento de la diabetes, ¿qué sería? Por ejemplo, en el ejercicio hay algo muy específico que se tenga que realizar. Depende mucho de la persona. Yo creo que el manejo individualizado es algo que los especialistas estamos haciendo actualmente. Es decir, si alguien llega a mi consultorio, pesa 110 kilos y lo pongo a hacer ejercicio mañana, haciendo que nunca he hecho, pues le voy a destrozar las rodillas. ¿Sí? Yo creo que es importante comenzar a hacer una actividad física a tolerancia. Diario, pero a tolerancia. ¿Sabe qué? Salgas a caminar 10 minutos. Si lo tolera, bueno, camine 15. Si lo tolera, bueno, camine 20. Pero comencemos paso por paso, individualicemos a la persona, revisémosle los pies, porque a lo mejor vamos a poner a caminar a alguien que tiene un pie con alteraciones de diabetes o alteraciones vasculares. Hay que revisar los pies y ya, entonces lo ponemos a caminar. Tomar un electro. A mí me ha pasado con muchos pacientes que ya son mayores de edad, que empiezan con diabetes y que los pongo a hacer ejercicio, primero hay que tomarlos un electro. Muchos de ellos ya están infartados y en su vida se han dado cuenta. Entonces, hay que evidentemente tomarles un electro, revisarlos. No es, ya salí con prediabetes, mañana salgo a correr. A lo mejor no llegan en la esquina. Exacto. Eso tiene que estar puesto de manera individualizada. Hay muchos médicos y pacientes que, bueno, dicen, tengo prediabetes. A partir de mañana dejo de cenar. Es el peor error. O a partir de mañana dejo de comer glucosa, carbohidratos, dejo de comer tortillas, pan. También es un error. Lo que tienen que hacer es llevar una vida sana, es decir, comer lo que pueden comer, lo que les gusta comer en las cantidades adecuadas. El tratamiento en este tipo de condiciones es individualizado. A cada sujeto le tengo que dar lo que el sujeto necesita para mejorar su calidad de vida. Así es, pero de que tenemos que empezar a hacer un poco de ejercicio acorde a nuestras posibilidades, así es, eso sí es necesario, sí, ¿no? Y en base a nuestras posibilidades y a nuestra tolerancia. Exacto. Nada de, ya tengo 140 de frecuencia cardíaca, pero todavía aguanto correr otro kilómetro. Hay que hacerlo real y lo que voy a hacer toda mi vida. Hay muchos grupos de nutrición, por ejemplo, que a los pacientes les ponen dietas muy estrictas. Yo quisiera ver que alguien siga una dieta muy estricta más allá de 6 meses. Es la cosa más horrible. Hay que hacer cosas que son reales. O sea, hay que ponerle a alguien a comer lo que va a comer el resto de su vida. No, imagínate a alguien que a mí me llegan pacientes de 70 años, que tiene 70 años haciendo lo que quieren. No le voy a decir, mañana deja de comer. De un día para otro. O sea, eso no va a ocurrir. Va a buscar a otra persona o se va a asustar.
Tengo que hacer que sea algo real, paso a paso, lentamente, comunicación médico-paciente, y que obviamente nos comuniquemos de tal manera que él ajuste su calidad de vida, pero a su ritmo, no al que yo quiera. Exacto. Lo importante aquí es fomentar un estilo de vida más saludable, o sea, no Así cambiar de un día para otro, pero fomentar paso a paso. No se puede, o sea, yo he intentado hacer cambios radicales en mi estilo de vida de un día a otro y, o sea, no hay manera de que eso lo pueda sostener porque no es real. Hay que hacer las cosas reales. Hay pacientes que llegan a mi consultorio pesando 100 kilos y me dicen, para dentro de 2 meses, quiero pesar 50. Eso tampoco va a pasar. Entonces, hay que hacer las cosas reales. Hay que plantear los objetivos reales, hacer los estudios reales y tomar medicamento. Muchos de estos, los médicos van a recetar el medicamento adecuado para cada condición. Y por ejemplo, el tratamiento médico que se realiza en la prediabetes, no más farmacológico, ¿nos podría dar un ejemplo de...? Bueno, el medicamento que casi siempre se emplea en los problemas de resistencia a la insulina es la metformina, es un medicamento que se emplea a diestra y siniestra, creo que a veces se emplea hasta de más, pero hay que considerar que la metformina la vamos a dar cuando existe esta resistencia a la insulina, si no, no tiene razón de ser, porque lo que hace es mejorar la sensibilidad, sobre todo de hígado, a lo que es los niveles de insulina. Entonces, primero que nada hay que ver cómo está, ¿sí? Porque está muy sobreutilizada. Y obviamente enfocar si esta es útil o no para cada individuo. Llegan muchas personas que toman este tipo de medicamentos como metformina y nadie se las indicó. Como se enteraron que es un medicamento bueno para problemas de glucosa elevada, se la toman. Y tampoco, hay que ver cómo está. O sea, eso tiene que hacerlo por fuerza un médico. No tiene que ser un especialista, pero sí tiene que ser alguien que sepa ver ese tipo de problemas. O también hemos visto que algunas personas llegan a consumir metformina porque mencionan que pueden mejorar su peso de esa manera. Que eso es, yo creo que uno de los mitos más grandes que hay. La metformina no hace que pierdas peso, hace que pierdas tallas. Porque lo que hace es mover la grasa visceral. Entonces, sí, eventualmente te hace perder peso, pero el peso, la pérdida de peso real con metformina es de 1 a 2 kilos por año. Entonces, me hace perder más peso cerrar la boca que tomar metformina. La metformina me ayuda a movilizar la grasa, pero visceral, no hace perder tallas. Por eso muchas personas dicen, es que no me sirvió. Si perdiste una talla, te sirvió de maravilla. O también otro punto es que mencionan que no les hace efecto porque al inicio sienten muchos efectos secundarios, ¿no? Problemas gastrointestinales por lo regular. Por eso no es un medicamento que sea de libre demanda, o sea, tiene que ser indicado de manera adecuada y saber que a la persona le va a servir. Pero desgraciadamente es algo que muchos médicos ocupan así, porque es un medicamento de moda. Es muy viejo el medicamento, pero es como de moda, como que se le encontraron muchas ventajas y ahora todo el mundo lo ocupa. Exactamente. Y doctor, actualmente estaban mencionando algo sobre el uso de la metformina y algún efecto secundario diferente a los gastrointestinales, más respecto como a la mineralización de los huesos. Mira, la metformina es un fármaco que se le han encontrado muchos atributos positivos. Te hace perder tallas, te mejora la resistencia a la insulina, por sí solo mejora el perfil de lípidos. Es un medicamento que de hecho se ha demostrado que tiene efectos benéficos para la disminución de ciertos riesgos de factores de cáncer. Realmente la única complicación atribuible a la metformina, el efecto secundario gastrointestinal, pero la única complicación atribuible es, por ejemplo, la acidosis láctica. Yo, en 20 años de ejercer, no he visto ninguna. Tampoco es que sea muy frecuente. De hecho, se dejó de prescribir muchos años en Estados Unidos por el factor de riesgo, pero después se vio que el riesgo era mucho menor que el beneficio. Por eso se siguió vendiendo ese tipo de fármacos. Entonces podemos ver cómo en la prediabetes, si consideramos que igual no debemos consumir algún fármaco, algún medicamento, estamos viendo que pues sí es necesario ser un poco más activos en el tratamiento, no dejarlo de un lado y decir, pues medio cuido mi alimentación y medio hago ejercicio y ya con eso pues voy a salir adelante. Yo creo que depende mucho del grado de la famosa prediabetes. Es lo que te decía, si en glucosa de ayuno tiene 100 o 101, pues sí, numéricamente hablando tiene prediabetes y hacer ejercicio y dieta le va a ayudar. Pero si tiene 125, pues ya mejor que tome medicamentos propios a que si tuviera diabetes. ¿Sí? Entonces depende mucho del famoso grado de prediabetes. Te digo, para muchos especialistas la prediabetes no existe. Es como decir a una persona que tienes
sobrepeso, no considerarla que tiene obesidad, y pues el sobrepeso depende mucho de donde tengas la grasa. Si el sobrepeso lo tienes porque tienes grasa en la cadera, bueno, pues si el sobrepeso lo tienes porque tienes grasa en el abdomen, es un factor de riesgo. Entonces depende mucho de dónde esté el problema, tanto numérico como físico, para saber qué le vas a hacer. Y por ejemplo, muchas personas que presentan, bueno, que tienen prediabetes, luego su duda es, si yo me cuido, si tomo un medicamento, cuido mi alimentación y hago ejercicio, ¿puedo prevenir una diabetes posteriormente? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes. Sí, se puede hacer reversible, pero también depende de dónde empezar. Si cuando empiezan a hacer el tratamiento ya están más allá de la diabetes que la glucosa normal, pues la verdad es que no. Normalmente, a lo mejor se controla bien la glucosa, pero al paso del tiempo van a comenzar a desarrollar diabetes. Sí. Me han tocado pacientes que tienen unas glucosas de ayuno de 124 y la postprandial en 185. O sea, ya están más cercanos de la diabetes. Se pueden hacer ejercicio, mejoran su calidad de vida. Mientras se mantengan así, ya lo hicieron, pero si no, entonces comienzan problemas. Aquí hay un concepto que se llama memoria metabólica. La memoria metabólica es que el cuerpo, a nivel celular, guarda todo aquello que con lo que le estamos haciendo daño. Entonces, un sujeto que ya tuvo problemas de glucosa, que ya tuvo problemas de exceso de insulina, así mejore al 100%, esa memoria metabólica ahí está. Tiene que, con que vuelva a perder la costumbre de hacer ejercicio, con que vuelva a subir de peso, esto se dispara como si no hubiera bajado nunca. Eso es la memoria metabólica. Entonces, si voy a hacer cambios en el estilo de vida, hay que hacerlos por siempre. Permanentes, ¿no? Así es. No es nada más porque estoy asustado durante 6 meses lo hago, es permanente. Y el problema es que es lo más común, que tendemos a hacer cambios que luego no los llevamos a lo largo del tiempo. Cuido mi alimentación, no sé. Tiene que ver mucho con la comunicación médico-paciente. ¿Sí? Yo, a los pacientes que me he llegado a enfrentar de ese tipo, son personas que el médico les dijo, es que cierra la boca y con eso vas a mejorar. Y sí la cierran durante 6 meses y después se les olvida. Si yo no le explico esto que te estoy diciendo, le estoy diciendo en este momento con respecto a, oye, el daño que le hiciste ahí sigue. Lo que tú hagas después se vuelve a sumar a lo que ya tiene de daño. Entonces, pues la persona se le va a olvidar y 6 meses después va a empezar otra vez con problemas. Entonces, una está en el informar y también en el educar a la persona, ¿no? Así es. Y depende mucho de que el médico que vaya a ver realmente sea alguien que sabe ver el problema y que no nada más le diga, tienes obesidad o tienes la glucosa un poquito alta. Aquí la glucosa no es un poquito alta, o está alta o es normal. Eso es la realidad. Entonces no es, tienes la glucosa un poquito alta, con que vivas más tranquilo y comas bien. O sea, eso no ocurre. Exactamente, y por ejemplo también, pues se vale buscar segundas opiniones, ¿no? Si veo que no tengo una adecuada información con el médico que estoy actualmente, que no me toma en cuenta, pues puedo buscar una segunda. Es que la situación, como comentábamos al inicio, es que no se sienten mal, ni se ven mal. Yo siempre que doy conferencias para médicos de primer contacto, lo que les digo, si a tu consultorio va una persona que tiene un cuadro de faringoamigdalitis o tiene un cuadro de diarrea, pero lo ves que tiene sobrepeso, obesidad, acatosis víricas y factores de riesgo, estúdialo. No nada más le des tratamiento para el problema por el que va, porque a lo mejor le puedes prevenir, diagnosticar y tratar de manera oportuna una patología que le va a condicionar o afectar el resto de su vida. Y te lo va a agradecer. Si tú le dices, oiga, está un poquito pasado de peso, me gustaría hacerle estudios para ver que todo esté bien. Te va a decir, pues háganmelos. O sea, voy a salir bien. Capaz que descubres que no. ¿Sí? Y el favor y lo que le prevenís a esa persona es enojo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, también hay pacientes a los que su médico les dice, bueno, tú tienes diabetes, pero también en nosotros podemos preguntar más, ¿no? Porque hay quienes dicen, no es que yo tengo diabetes, pero no sé qué tipo de diabetes tengo. Yo te diría, todas aquellas personas que en este momento se consideren con sobrepeso o obesidad y sean latinas, hagan estudios. Y vayan con su médico y digan, oiga, doctor, salió con glucosa normal,
pero me gustaría que me revisara, que me explicara, que me revisara el cuello, que viera si no tengo algún otro problema. Yo he aprendido a lo largo de los años que hay muchos médicos que requieren que el paciente los force a hacer las cosas para que se puedan hacerlas. Entonces, hay que hacer, y si el médico con el que tú vas te ve gordito, pero no te dice, te voy a hacer estudios para ver si tienes problemas, háztelos. ¿Sí? Hazte tu glucosa de ayuno, tu glucosa postprandial, y si alguna de estas sale alterada, oiga, doctor, es que me gustaría que me revisara, me explicara, y hay que hacerlo. Tu presión arterial, un perfil de lípidos. Sí, no es, tengo gripita, voy, veo al médico y que nada más me vea la garganta, no. Un buen médico es aquel que te ve la garganta y de paso te va a revisar a ver si no tienes otro problema ocasionado por tu sobrepeso. Y ser latino y tener sobrepeso son los factores de riesgo más importantes, pues bueno, si yo le pregunto a un grupo de 100 personas y me hacía a voz alta, ¿quién aquí tiene familiar, amigo, conocido cercano con diabetes? Todos van a levantarlo, ¿no? Pues bueno, si es tan frecuente, quiere decir que yo tengo riesgo, ¿no? Entonces me tengo que hacer los estudios. Exactamente. Y, por ejemplo, mencionábamos que si una persona tiene prediabetes, forzosamente va a desarrollar diabetes. Ya nos comentaba que pues, también dependía, ¿no?, de en qué momento se hace la detección, el tipo de tratamiento que va a llevar. Pero, por ejemplo, si una persona tiene prediabetes, es posible que pueda llegar a sus valores normales y no seguir en ese estado. Sí es posible, pero insisto, numéricamente. O sea, voy a hacer que sus valores de glucosa estén normales. Te voy a poner mi ejemplo personal. Yo era una persona que pesaba 125 kilos. Yo desarrollé alteraciones de la glucosa. Actualmente estoy normal, pero yo sé que con que subo yo de peso todo se va a disparar. Entonces, hay que considerar nada más ese tipo de situaciones. Sí puede ser reversible, pero tengo factores de riesgo que me pueden ocasionar que vuelva a comenzar con diabetes. Y, por ejemplo, considera que por por ejemplo, el fumar puede dañar algún aspecto. Los malos hábitos como el tabaquismo, por sí solo el tabaquismo, altera de manera importante los vasos sanguíneos. Ocasiona lo que se llama estrés oxidativo. Ocasiona factores inflamatorios en el nivel orgánico. Por sí solo el fumar. La obesidad es otro factor que ocasiona problemas inflamatorios y estrés oxidativo. La diabetes es otro factor que ocasiona lo mismo. Entonces, imagínate las tres cosas juntas. Exacto. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo para aumentar la resistencia a la insulina, pero peor aún, para aumentar los daños ocasionados por la resistencia a la insulina y la diabetes. Aquel sujeto que tiene resistencia a la insulina, glucosas alteradas o diabetes y además fuma, el riesgo de tener daños vasculares es gravísimo. Entonces, si fumar es malo, en esas condiciones más. Ya sea que tenga prediabetes, diabetes o tenga alguna resistencia a la insulina, sabemos que eso abona a que... Ahora, es fumar tanto activo como pasivo, porque a lo mejor yo no me lo fumo, pero fumo a mi pareja y yo me lo respiro. Incluso actualmente mencionaban también que el aroma de cigarro de terceras personas también puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Sí, totalmente, me daña igual o peor. Y también, por ejemplo, luego estábamos hablando un poco de la resistencia a la insulina, que es un paso para la prediabetes, y algunas manifestaciones de qué manera la podemos observar, como el oscurecimiento en el cuello, nudillos, etcétera. Muchas veces vemos también a niños que tienen estas alteraciones, y vemos que el niño tiene sobrepeso, obesidad, que tiene estas manchas en el cuello, pero los padres luego no hacemos nada. No es normal, fisiológicamente hablando, tener un niño entre 2 y 4 años con obesidad. Actualmente vemos muchos. Digo, no es normal porque en ese momento tenemos un desgaste importante de células grasas, no tenemos formación. Es el momento en que no. Sin embargo, tenemos muchos niños con obesidad. Estamos aumentando el riesgo de obesidad en los niños, aumentamos el riesgo de desarrollo de resistencia a la insulina y el riesgo de desarrollo de diabetes. La obesidad y la diabetes tipo 2 infantil es mucho más frecuente ahora de lo que era antes. Y la razón es que tenemos niños con resistencia a la insulina, con prediabetes. Desde los 10 años yo veo un niño con obesidad, hay que hacerle estudios, porque ese niño no va a desarrollar diabetes en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, sí, hay que hacerlo. El problema es que no tengo medicamentos para diabetes tipo 2 en niños, tenemos muy pocos medicamentos. En el adulto hay un montón, pero en el niño no. Entonces, pues bueno, hay que evitar que me desarrolle diabetes. Imagínate,
Si tengo un adulto que empieza con diabetes a los 40 años, tengo un riesgo elevado de que tenga complicaciones a los 60. Si tengo un niño con diabetes tipo 2 a los 10 años, a los 20 años va a tener todas las complicaciones. ¿Qué estilo de vida va a tener? Exactamente, ¿no? Y sabemos, de entrada ya todos sabemos que pues un niño con sobrepeso, obesidad no es saludable, no es como antes de un niño gordito es un niño sano. Ahora sabemos que tenga este peso de más no es adecuado. Fíjate que hace unos 20 años, cuando íbamos a dar pláticas de obesidad infantil, normalmente el niño obeso era el raro, era el que molestaba mucho en la escuela. Actualmente es al revés, hay tanta obesidad que el raro es el delgado. Entonces, eso ya es vergonzoso, pues, o sea, eso no debería estar pasando. Y hay un dilema donde como me veo igual con los demás, no creo yo estar mal, ¿no? Porque si veo muchos niños con sobrepeso, obesidad, tiendo a creer que eso es. Pues es que sales a la calle, ves niños, adolescentes, adultos, ancianos con obesidad, y es el cuadro natural. Y eso, más bien, es el cuadro normal, pero natural. O sea, no deberíamos de tener tanta obesidad. Pero además las personas se saben obesas y no hacen nada. Llega el paciente al consultorio y me dice, doctor, vengo que me ponga una dieta. O sea, todos sabemos que es comer sano. O sea, todos lo sabemos. Lo que esperamos es que alguien nos lo diga. Pero si ese alguien no nos dice lo que queremos, entonces no le hacemos caso. Porque tengamos un apoyo y tengamos el seguimiento, no es una persona que nos pueda estar evaluando. Que yo creo que aquí el aspecto, ese comentario es muy valioso porque normalmente el médico es el que quiere poner el plan nutricional. Yo soy endocrinólogo y sé poner planes nutricionales, pero no lo hago de manera adecuada. Quien hace eso de manera adecuada es el nutriólogo. Por eso, esa es la razón de ser un buen nutriólogo, no del que el médico ponga un plan nutricional. ¿Lo sé hacer? Sí, porque soy endocrinólogo. ¿Lo hago? No, porque para eso está un nutriólogo. Porque va a tener la paciencia para explicarle, para decirle. Yo como médico no puedo explicarle la obesidad, explicarle la enfermedad, explicarle los medicamentos y ponerle un plan nutricional. O sea, es demasiado. No olvidemos el ejercicio también. Sí, el ejercicio. Entonces, para eso está el educador en diabetes, el nutriólogo que le va a decir, pues señor, usted tiene que hacer esto, le va a convenir. Y además que lo va también a individualizar. Esa es la razón de ser del educador en diabetes, del nutriólogo especializado en este tipo de problemas. Porque el médico se limita en su mayoría a decirle, deje de comer. Dejar de comer eso no va a pasar. Es más fácil decirle qué comer y que no comer tanto, pero no es deja de comer. Y entonces nos estaba comentando que el tratamiento de la prediabetes, de diabetes y todo esto, pues no incluye solamente a una persona. Usted, ¿quién sería la persona, el profesional de salud de primer contacto con quien tendríamos? El concierto, pues, lo puede manejar un especialista. Puede ser el endocrinólogo, internista, alguien que le guste y maneje el paciente con diabetes. Pero evidentemente hay partes en esto donde debe de estar involucrado la nutrióloga, el psicólogo o psiquiatra que le ayude a entender mejor todavía este tipo de problemas, que muchas veces el mismo educador lo puede hacer. Y para los conceptos más finos o más comunes, bueno, está el médico general. ¿Por qué? Porque obviamente si el paciente con diabetes tiene un cuadro de gripal, pues no va a ir con el especialista que le trate la gripe. ¿Sí? Entonces, eso es un manejo de grupos. Se requiere todo un grupo multidisciplinario para tratar a las personas con diabetes. El médico no lo puede hacer todo. Yo me voy a limitar a decirle, pues usted puede comer de todo, pero en ciertas cantidades. Pero quien le va a decir que sí y que no es el nutriólogo, y si de preferencia es educador en diabetes, mucho mejor. Entonces, es que es el problema, ¿no? Porque muchas veces nos acercamos a nuestro centro de salud y pues no tenemos la facilidad pues de llegar a una consulta tan rápidamente con todos los especialistas que nos gustaría, ¿no? Pero entonces, si podemos acudir con un médico endocrinólogo, con un médico internista, de entrada sería lo ideal, ¿no? Pero podemos acompañar este tratamiento con otras personas, ¿no? Hay muchas personas que son educadores en diabetes que les pueden orientar, los pueden capacitar, porque les van a dar la educación que a lo mejor el médico no da. A los médicos se les enseñó a tratar la diabetes en base al terrorismo, es decir, o te controlas y haces lo que yo digo, o te vas a quedar ciego y te van a apuntar, y eso tampoco va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que el educador en diabetes juega un papel básico en esto, y el educador en diabetes y el médico tienen que trabajar en conjunto con el paciente con diabetes. Eso es fundamental en este tipo de problemas. Ahora, el educador en diabetes no nada más es para cuando tiene diabetes, es para cuando tiene prediabetes o cuando tiene resistencia a la insulina o cuando está obeso. Entonces, para eso lo hace maravillosamente bien.
Porque no hablamos solamente del tratamiento, sino de la prevención, incluso de la promoción en la salud, ¿no? Así es. ¿Cómo, cuándo, qué estudio hacerse? Yo creo que una persona con diabetes acude una vez cada 3 meses o cada 6 meses cuando está controlado con el especialista, pero el resto del tiempo está con el educador. Eso es lo correcto. Y por ejemplo, ahí nos mencionaba un poco sobre el control, entonces, con prediabetes. Muchos sabemos de los estudios que pues, se tienen que hacer las personas que viven con diabetes, ¿no? De hacer un estudio de fondo de ojo una vez al año, de visita oftalmólogo, ¿no? Entonces, en las personas con prediabetes, básicamente los mismos. Porque la persona con prediabetes ya comenzó a tener, como te decía, alteraciones de lípidos, colesterol, triglicéridos, ya comenzó a tener, o puede llegar a tener ya problemas cardiovasculares, hay que tomarle su electro, hay que hacer exactamente la misma rutina de estudios. Claro, no espero que esté tan dañado o tan alterado como una persona con diabetes cuando empieza, pero sí espero que me sirva como parámetro para tratar. ¿Sí? Si la persona con prediabetes ya tiene alteraciones de triglicéridos, pues no porque deje de comer grasas le van a bajar. ¿Sí? A lo mejor hay que darle tratamiento para la resistencia a la insulina y también para los triglicéridos. Por eso es tan importante. Lo vital aquí es evitar llegar a eso. ¿Cómo? Pues evitar la obesidad. ¿Cómo? Haciendo mis estudios. ¿Cómo? Pues tener buenos hábitos. Más que nada, enfocarnos también mucho a todos los factores de riesgo que pueden ser modificables, como comentaba, ¿no? El mantener un peso adecuado para mi estatura, el mantener una circunferencia de cintura también adecuada, abajo de 80 en mujeres, abajo de 90 en hombres, mantener un adecuado perfil lipídico, ¿no? Como nos comenta, hacernos un estudio. ¿Y qué tan benéfico es, por ejemplo, una persona con prediabetes también realizarse su hemoglobina glucosilada? La hemoglobina glucosilada también es un parámetro, no en México, no está muy bien estandarizado, pero que también funciona para poder ver si la persona tiene esta famosa prediabetes. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada es más para evaluar el control y en persona con diabetes y el tratamiento adecuado. No está tan estandarizada como diagnóstico. Sí, es más estandarizada para saber qué voy a dar como tratamiento. Entonces, como control se podría utilizar o de preferencia solamente su glucosa en ayuno. Se puede ocupar, obviamente hay que tomar la hemoglobina glucosilada basal, porque a lo mejor mi glucosa de ayuno y postprandial están como en valores de prediabetes, pero le tomo la hemoglobina glucosilada y está en 7, bueno, ya tiene diabetes, ¿no? Entonces hay que también tomarla para saber de qué partimos. Y obviamente esta hemoglobina glucosilada se vuelva lo más normal posible. Recordemos que la hemoglobina glucosilada es el promedio de 3 meses. Entonces, los pacientes y los médicos tendemos a ver lo que queremos. Entonces, a lo mejor el paciente antes de acudir a consulta, una semana antes, hace todo perfecto y están maravillosamente bien estos estudios de glucosa de ayuno y postprandial, pero la hemoglobina glucosilada va subiendo. Entonces, pues quiere decir que la diabetes está evolucionando y hay que dar tratamiento para diabetes. Y, por ejemplo, lo que se recomienda en diabetes es medirla cada 3 meses, ¿no? Lo ideal, aunque no siempre es posible. Pero en la prediabetes... Depende de con qué partimos. Si partimos con una hemoglobina glucosilada también ya más pegada a la diabetes, que no sé, tiene 6.4, yo la haría cada 3 meses hasta que vea que ya se convierte en 4, o abajo de 5. ¿Y si está más pegado a lo normal? Pues bueno, se lo puedo pedir a los primeros 3 meses, y si ya empezó a bajar, bueno, ya se lo pediría a los 6 meses, a los 8 meses, dependiendo ya de cada sujeto. Que yo creo que ahí las guías existen, pero lo importante es el criterio del médico. La guía me va a decir, tómalo cada 3 meses, pero pues el criterio del médico me dice, no se lo puede estar tomando cada 3 meses, pues bueno, se lo tomo cada 6, ¿sí? Pero que se esté checando la glucosa. Las guías también me dicen que se cheque glucosa de ayuno y postprandial con medidores de glucosa. Pues bueno, no todos pueden, entonces también hay que espaciarlas según el criterio de cada médico. Y obviamente un acuerdo con el paciente. Entonces también las mediciones con su glucómetro en la prediabetes no es tan intenso. ¿O? No es tan intenso y también depende mucho de lo que me diga el paciente. A mí me llega un paciente y me dice que el trabajo, la suegra o la alimentación o ese tipo de cosas le sube la glucosa. La única manera en que voy a saber si eso es cierto es que se tome la glucosa. Si alguien me dice cada vez que voy a mi casa me sube la glucosa y me lo demuestra, la receta va a decir ya no vayas a tu casa. Vaya, eso es importante, es demostrar qué es lo que le sube realmente la glucosa. Eso le va a ayudar a modificar su estilo de vida. Que bueno, la relación también con su familia también entra, como comenta, entre el Eso es vital.
Porque si yo empiezo con prediabetes hoy y tengo un hijo que está con obesidad, él tiene factores de riesgo. Entonces, pues empiezo a estudiar desde ahora. E incluso ya se están haciendo pruebas genéticas que me dicen si genéticamente estoy condicionado al desarrollo de diabetes. Y sí, pues más a mi favor, me tengo que poner a hacer algo. Aunque esté yo delgado y todos mis estudios normales y genéticamente estoy condicionado, pues voy a tratar de no hacer eso nunca. Exactamente, o sea, si ahorita no presento sobrepeso, obesidad, pues al menos tengo que tratar de mantener mi peso ideal, ¿no? Así es. Y el ejercicio, como comento, independientemente si tengo diabetes, prediabetes, es una recomendación que todas las personas debemos realizar actividad física. Es lo que te decía, ¿para qué me espero a tener un problema si puedo evitarlo? Y más allá, si ya sé que tengo todos los factores de riesgo, pues mejor no engordo. La persona con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina va a comer y va a tener un estilo de vida saludable. ¿Para qué esperarnos a tener diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina si puede llevar un estilo de vida saludable antes? Es donde nos comentan mucho también de los gastos económicos, ¿no? Porque creo que es también un tema muy importante en cuanto, bueno, si tengo prediabetes, el comprar mis medicamentos, realmente es un gasto muy fuerte para la economía. Si tener diabetes, ¿qué te diré? Los medicamentos nuevos que son excelentes para el control de la diabetes hacen que estés gastando solamente en diabetes un promedio entre 3 o 4 mil pesos mensuales. Solamente. Pero si además tiene hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, súmale, es una cantidad de dinero absurdo. Es más sano comer bien y hacer ejercicio. Es lo que mencionábamos, por lo regular es lo que se menciona, ¿no? De los gastos versus de la prevención, los gastos de cuando ya tengo prediabetes, cuando tengo diabetes, ¿no? Sí, y como te comentaba, también hay que ser realista. Si es una persona que nada más puede comer tortilla y frijoles, pues bueno, hay que decirle cuántas tortillas con qué cantidad de frijoles. ¿Y cómo prepara los frijoles? Sí, También. o sea, hay que enseñarle eso. No quiere decir, híjoles, porque llegan pacientes y dicen, es que yo nada más como tortillas, o sea, no tengo gran cosa para comer, ok, pero no te vas a comer 20 tortillas, vas a comerte tantas tortillas y le vas a poner tanta cantidad de tal tipo de frijol. O sea, hay que enseñarle a las personas. Creo que un poco el problema radica ahí en cuando me mencionan que tengo que llevar una alimentación saludable inmediatamente. Digo, ay, el pescado más caro que está en el supermercado o las verduras más costosas, pero hay verduras de temporada que son más económicas y que puedo preparar de una manera. Fíjate que ahí hay algo interesante, porque las personas dicen, tengo diabetes, no puedo comer fruta. Pues sí puede, nada más hay que enseñarle cuál y de qué tipo. Sí, pero ¿puede comer fruta? Por supuesto que puede. O sea, no tiene que comer ni caviar, ni tiene que comer faisán, puede comer tortilla con frijoles, nada más hay que enseñarle cómo. Y ya. Exacto. Ver lo que son los tiempos, las cantidades, la preparación, y es muy importante la cantidad, como comentan, ¿no? Que coma. El no comer también es un problema. Pues que coma bien, eso es todo. Porque muchas veces digo, es que voy a reducir de peso, entonces ya no voy a cenar como comer. Es el típico, yo no ceno porque subí de peso, precisamente por eso podía cenar. Y también otra cosa que vemos, bueno, si bien luego a veces nuestros horarios laborales, etcétera, es un poco complicado realizar actividad física, pues siempre hay manera de buscar un tiempo, algún tipo de actividad, no es de, tienes que hacer ejercicio y me voy al gimnasio. Yo tengo pacientes que trabajan 8 a 10 horas diarias en una oficina. Lo que le digo, bueno, por cada 2 horas que estés sentado, párate a caminar 10 minutos. Pero caminar, o sea, no es, me paro, párate, camina 10 minutos, regresa. O sea, haz algo, muévete. Y todos podemos buscar el tiempo para que te puedas parar 10, 15 minutos, es una puntada, hagas algo. Así es, entonces vemos que lo importante también es, si bien es llevar un adecuado tratamiento para la prediabetes, también es, lo ideal es pues, poder prevenirla una vez antes de que tengamos todas estas complicaciones. Y más allá de la prediabetes, la resistencia a la insulina. Porque muchas veces no lo contemplamos. Y sobre todo, si yo no sé de la resistencia a la insulina, pues cómo me voy a informar, cómo me voy a checar, cómo voy a ir con el médico si no estoy informado, ¿no? Así, pero ahora ya lo sabemos. El paciente con diabetes comenzó por prediabetes, que comenzó por resistencia a la insulina, que comenzó por el desarrollo de obesidad, en un sujeto que además es latino. O sea, tengo todos los factores. Entonces, a su consideración, ¿cuáles serían los factores
que una persona puede modificar, algún factor de riesgo para la prediabetes y diabetes que la persona puede modificar que sea muy importante? Obviamente en nuestra alimentación tenemos que perder peso, tenemos que evitar el sobrepeso, la obesidad, tenemos que evitar el sedentarismo, tenemos que pararnos, movernos, tenemos que evitar el tabaquismo, ¿sí? Y el consumo elevado tanto de carbohidratos como de grasas es importante, es decir, que estén balanceados. Tenemos que evitar, ya mencionaba, el tabaquismo y obviamente hacerse los estudios de manera oportuna. No puedo modificar ni mi sexo, ni mi raza, ni mi herencia. Todo lo demás es modificable. Y también, por ejemplo, el consumo de alcohol puede ser... El consumo de alcohol, que no está prohibido, pero tiene que formar parte de mi plan de nutrición. O sea, no es, además de que como, me tomo el alcohol, ¿no? Lo que tome tiene que formar parte de mi nutrición. Claro, no va a estar toda mi nutrición en el alcohol. ¿Sí? Tiene que formar parte, nada más. Es como la frecuencia, la cantidad, el tipo de bebida. ¿Qué tipo de bebida? ¿Qué voy a tomar? Si lo voy a tomar en desayuno, comida, cena. Todo ese tipo de situaciones. Digo, hay lugares donde en lugar de agua toman vino, hay lugares donde en México que en lugar de tomar agua toman cerveza. Bueno, tiene que formar parte de mi nutrición, eso es todo. Exactamente. Y para poder dar fin a este videochat del día de hoy, ¿algo en específico que quisiera aportarnos? Yo creo que lo que tenemos que hacer para comenzar es vernos en el espejo. Si cuando nos vemos en el espejo vemos a alguien que tiene sobrepeso, vemos a alguien que tiene obesidad y dentro de los antecedentes tengo a alguien con diabetes, tengo que ir con el médico y pedirle que me revise, pedirle que me haga los estudios oportunos y que me diga si tengo factores de riesgo. Comencemos por nosotros, no esperemos que los médicos lo hagan, esperemos hacerlo nosotros. Revisémonos, analicémonos, veámonos y si veo que tengo el factor de riesgo, comencemos el arduo trabajo de evitar las enfermedades. Perfecto, entonces creo que finalizamos con un muy buen mensaje. Esperemos que el videochat del día de hoy les haya gustado muchísimo. Y bueno, doctor Jorge Yamamoto, agradecemos mucho su participación el día de hoy. Como si nos queda cualquier duda o cualquier comentario, pues saben que pueden ponerse en contacto con nosotros. O también, doctor, no sé si quisiera dejarnos algún medio de comunicación. Les doy mi correo electrónico, es drjorge@gmail.com. Ok, perfecto. Y bueno, nosotros nos despedimos, pues no sin antes agradecer a toda la comunidad de Estudiabetes que nos hace el honor del día de hoy de participar y pues de compartir este espacio para ustedes y poder aprender un poquito más pues, de diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, etcétera. Y bueno, doctor Jorge Yamamoto, agradecemos mucho su participación. Nosotros vamos a seguir en contacto pues con más videochats y pueden ponerse en contacto con nosotros. Saben que tenemos nuestra página web www.fmdiabetes.org. Nos pueden buscar en el Twitter como @fmdiabetes, en Facebook como FedMexDiabetes, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias.